¿Qué tal, amigos? Voy a hablar hoy obligadamente de este periodo raro, por decirlo menos, de la intercampaña, pero desde algún punto de vista que podría decir nadie ha tocado. Espero que sea interesante para usted este punto de vista que voy a compartir con usted. Una de las expresiones populares más conocidas, que seguramente usted la ha escuchado una y otra vez, es aquella que dice: dime de qué presumes y te diré de qué careces. ¿A qué viene la cita de esta expresión popular muy conocida? En las últimas quizá 2 semanas, a raíz de que arreciaron los ataques o la campaña de desprestigio en contra de Anaya, Mid se ha dedicado, en cuanto a aparición pública realiza, a hablar de sus virtudes. Yo soy una persona honesta, todo mi patrimonio está abierto, siempre he hecho las declaraciones patrimoniales en 20 años, mi patrimonio ahí está, lo he adquirido con mis ingresos, y todo un choro mareador que, preguntándole yo a algunos amigos, dicen: bueno, si es tan honesto, yo utilizo en realidad otro objetivo, yo digo honrado. Pero si es tan honesto como dice, me contestan mis amigos a pregunta expresa, que no lo diga. Sus hechos, en todo caso, hablarán por él. Yo creo que es correcta esa apreciación de algunos amigos. Cuando uno en la política anda por ahí presumiendo: yo soy honesto, yo soy limpio, yo soy transparente, es muy peligroso, porque en el campo de la política o en el servicio público dicen que es casi un axioma afirmar que el que no cae resbala. O hay corrupción por comisión, es decir, porque realiza ese funcionario actos que podríamos calificar como actos de corrupción, o cae en esa situación pero por omisión, es decir, la ve pasar o voltea hacia otro lado y haciendo, como dice también otra expresión coloquial, como que la Virgen le habla. Por eso creo que es mi personal opinión, no sé la suya, que Mid está equivocando su discurso. No es papel de él andarle diciendo a los otros candidatos cómo deben comportarse o cómo deben vivir su vida privada, valga la redundancia. El señalar a Anaya: bueno, si él quiso vivir por encima de sus ingresos, pues ahora que pague, que no sea rajón. Con todo respeto para mí, ¿qué le importa a él las decisiones que en la vida privada de Anaya haya tomado este? ¿Qué le interesa a él si tiene negocios o en esto? Lo que importa en todo caso es que no sea un delincuente. Y si lo es, ahí está la autoridad para señalarlo, iniciar una averiguación, llamarlo a cuentas, someter las pruebas que tenga la autoridad ante la autoridad correspondiente, valga otra vez la redundancia. Pero eso de que un adversario ande, como diríamos coloquialmente, jode y jode con eso de que yo soy limpio, yo soy transparente, y ahí está, mire esto, y yo no tengo esto, yo no vivo como potentado, y yo no viajé 60 veces a ver a mis hijos allá en Atlanta. Bueno, pues esa es decisión de Anaya y su señora esposa. Y si tuvieron los recursos en un determinado momento, o pidieron un préstamo, o un regalo familiar, o consiguió dinero, como usted guste, para enviar a sus hijos 2 años a Estados Unidos a edad temprana, para que aprendan el inglés y después hablarlo sin acento, ¿cuál es ese el problema? Que cometió violaciones a la ley, tanto en materia fiscal como en lavado de dinero. Ahí está la autoridad. Pero resulta que después de 2 o 3 o más semanas, pero además este es un problema viejo, no ha habido autoridad alguna que lo llame a cuentas, incluso en calidad de testigo. Nada. ¿Por qué entonces esa, como dije ahorita, jode y jode de mí? ¿Acaso eso de dime de lo que presumes y te diré de lo que careces? ¿Qué necesidad tiene además
el candidato Meade de andar con expresiones vulgares que no le van en su forma de ser. Si estas las dijera Rodríguez, mejor conocido en el mundo de la AMPA política como el Bronco, se entiende, los chingados, los estos, los otros, pero en una persona como Meade, eso de que no sea rajón y luego las porras, Meade chingón, o sea, rebaja su papel y no hace honor a la imagen de un funcionario recto, mesurado, prudente, respetuoso, religioso incluso. Yo creo, repito, es mi personal percepción, que anda él, para decirlo en términos políticamente correctos, anda mingiendo fuera del orificio. Dicho de otra manera, como diríamos coloquialmente en mi pueblo, San José de Bacum, se anda miando fuera del hoyo. Yo creo que en el terreno político, el papel de cada candidato, otra vez, es mi personal punto de vista, es otro. Si en un determinado momento ese candidato insiste ante los altos dirigentes de su partido que va a combatir implacablemente la corrupción y tiene frente a sí en las primeras 2 o 3 filas de ese acto multitudinario, bueno, no tan multitudinario, pero había ahí unos cuantos priistas, y cuando tiene ahí 40 o 50 personajes que podía inmediatamente echar mano de la ley o presentar una denuncia, o la autoridad echarles el guante, como se dice, y eso de andarse enalteciendo, por eso dice otra vez la expresión popular, elogio en boca propia es vituperio. Yo creo que debería haber cierta prudencia y sobre todo entender cuál es el papel de un candidato. No es andando darles clases de moral republicana a sus adversarios. Y hay otro elemento peligroso que vale la pena señalar, porque podría esto configurar el uso de información privilegiada. Ha señalado él ya 2 veces públicamente, no sé de manera privada cuántas, a López como un fantasma fiscal. Cuando utilizamos en la jerga fiscal el concepto de empresa fantasma, estamos hablando de una maquinación, estamos hablando de alguien que crea una empresa, algo ficticio, no es real, no opera en la realidad económica, con miras a evadir sus responsabilidades fiscales. Cuando él utiliza el calificativo de fantasma en cuestiones fiscales a López, ¿da a entender acaso que no cumple con sus responsabilidades fiscales, que evade impuestos o los elude simplemente? En caso de que así fuere, la autoridad fiscal, en este caso el sistema de administración tributaria, sería el responsable de decidir iniciar una investigación o una denuncia del comportamiento fiscal de López. Pero no es el papel de Meade andar investigando, juzgando, sentenciando y prácticamente sacando de la jugada política a alguno o a algunos de sus adversarios. Yo creo que ese camino, lejos de darle votos, va a exhibirlo como alguien que habla de lo que no corresponde a un candidato y va a volcar simpatías a favor de aquel al que dirige sus invectivas. Los números más recientes hablan de que esta campaña de desprestigio no le ha hecho mucho daño a Anaya. ¿Qué va a pasar de continuar con esta política o con esta estrategia? Los números dicen que sigue bajando Meade, que seguirá bajando Meade, y que de alguna manera en los hechos se empieza a dar una alianza entre Meade y López o entre PRI y Morena, y el único que se convertiría en un contrincante real, abierto, duro, en contra del PRI y de Morena mismo, sería Anaya. Qué gran error habrían cometido por haber no decidido correctamente en torno a lo que debe ser el discurso de su candidato. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Por qué no analiza estos elementos y en un determinado momento podría usted, con absoluta libertad, siempre con respeto, corregirme o darme su opinión que quizá diverja de la mía? Muchas gracias.